por razones universitarias también, y le pregunté, oye, ¿y en tu pueblo cómo se vive? No, es el 1%. Digo, ¿qué 1%? Se están desapareciendo barrios enteros. No, es el 1%. Pero siendo el 1%, pues es una cuota gigante, ¿no? Que el derecho penal no estaba preparado para eso. Así como nos ha ocurrido en la época post-Fujimori, que se descubrió toda esta gran línea de corrupción desde el Estado hacia afuera, hacia el resto de los ciudadanos. Muy Yaco se ha tenido la virtud de reconocer y declararlo abiertamente de que sí existe una supercriminalidad y que con nuestro sistema jurídico penal ya no los alcanzamos, porque son totalmente poderosos. El tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de trata de blancas, de secuestros, ¿no? De medicinas, de venta de armas, de contrabando, de lavado de activos. Son criminalidades inmensas, y las criminalidades inmensas tienen como consecuencia la destrucción de un sistema institucionalizado. Por eso, con todos los defectos que pueda tener nuestro sistema judicial y nuestro Ministerio Público, pues hay que seguir apoyándolo, porque es la única solución de poder vivir desde una perspectiva institucional. Esa advertencia de Jacobs, el problema quizás radica en el fundamento. Y el fundamento es declararnos no persona. Entonces una no persona carece de derechos y lo retira del núcleo del derecho penal, es decir, del núcleo de las garantías. Paralelamente a la idea del profesor Gunther Jacobs, apareció otra idea, que era el derecho penal de tercera vía, es decir, un proceso de expansión del derecho penal, ¿no? Por la vía administrativa y buscando mecanismos alternativos al derecho penal, en el sentido de buscar soluciones, ¿no? Que no se compadezcan tanto con las penas privativas de la libertad, pero sí más bien con los pagos de las reparaciones civiles, o sea, mecanismos alternativos. Pero también eso traería desigualdad, porque ciertamente para una corporación pagar 60, 500 millones, ¿no? Sabiendo que va a multiplicar X cantidad de veces sus ganancias, resulta una burla. Entonces el derecho penal, bueno, gracias por la pregunta, el derecho penal pues se encuentra en una serie de problemas, y el legislador debe estar alerta. Están alertas para la violación, que tiene antecedentes clásicos, ¿no? Y que bien podía ser explicado incluso sociológicamente y psicológicamente, y podía ser incluso explicado conforme la geografía de nuestro pueblo, ¿no? Porque no es lo mismo, como lo digo siempre, la gente que vive en la selva que la gente que vive en la costa, o la gente que vive en las partes altas, ¿no? De los Andes, ¿no? En las partes altas sobre todo. Pero todos estos problemas que subyacen, que algún momento nos van a tocar, que todavía quedan ahí latentes, sin una solución de continuidad desde el punto de vista normativo. Lo más que tenemos pues son penas. Para una entidad criminal, ustedes deben saber, que alguno de sus miembros vaya 20 años a la cárcel no es trascendente, porque como han creado toda una estructura criminal, ese señor que está en la cárcel tiene la certeza de que su familia sigue comiendo, que tiene trabajo, y que probablemente su hijo también pertenezca a la misma entidad criminal y sea partícipe, y eso se va multiplicando. Esos son los peligros, ¿no? Ciertamente son los peligros. Pero esas razones, que además son razones históricas, tienen que ver con los pensamientos, pues, de alguna manera, los viejos planteamientos de Maquiavelo y también del filósofo e ideólogo del Tercer Reich, donde decían que las razones de Estado estaban por encima de las razones puramente jurídicas o de los ciudadanos, ¿no? De Carl Schmitt, que cuando llegaron los aliados prohibieron la publicación de esos libros. Entonces, desde esa perspectiva, sí, ¿no? El derecho penal que estamos hablando no tiene ningún sentido. Entonces, tal vez tendríamos que reorientar todos estos mecanismos para crear pues unas vallas, ¿no? Como me parece que ocurre en Brasil, donde en Brasil han separado los delitos entre delitos hediondos y delitos simples. O
sea, totalmente gravosos, pero eso nos va a llevar definitivamente, y eso hay que tenerlo claro, a penas duras, ¿no? Ahora comenzamos el 91 con 25 años, estamos con 35 años, y no me llamaría la atención que la próxima línea esté en el rango de los 50 penas de largo alcance, que en el fondo son penas de desaparición. No es un sujeto que va a recibir una pena de 50 años que nunca más va a pisar la sociedad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Legalmente, porque intervenían con el derecho penal. Entonces, el derecho penal se construyó para evitar esos abusos, arbitrariedades, excesos. Cuando se creó el principio de legalidad, no se lo creó idealmente, sino fue un instrumento para decirle al monarca: tú no tienes nada que hacer, eso lo harán los jueces, y el único que puede dictar las leyes son los legisladores, y tú, juez, no puedes hacer las veces del legislador. El peligro viene de esta última parte, que a través de los procesos de interpretación, ¿no?, dicen, bueno, se está sancionando el color negro, pero el plomo también se sanciona porque tiene la misma esencialidad y lo extiende. Y entonces van creando una serie de vallas que intentan vincular, ¿no?, a los otros jueces. Por eso que el prevaricato, el delito de prevaricato ha entrado en crisis, porque cuando uno lee el prevaricato es una decisión, una resolución contra el texto expreso y claro de la ley. Pero por un lado tenemos el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que dice que todos los jueces de la República tienen que resolver conforme pensamiento del Tribunal Constitucional. Pero por otro lado, todos hemos sido educados en que el principio de la retroactividad penal siempre es favor rey, ¿no es cierto? Y ustedes se han dado casos donde los fiscales han emitido resoluciones, o los jueces también han resuelto, conforme al criterio lo más favorable al reo, pero después ha salido una disposición del Tribunal Constitucional que dice sí, pero usted tiene que diferenciar que las normas sustantivas, las normas penales, solo se rigen por esos mecanismos. Las normas procesales no, y las normas de ejecución penal son administrativas, entonces no. Pero realmente esa es una diferenciación ficticia, porque todo es punitivo. Todo es absolutamente, estar en la cárcel
es por antonomasia lo más punitivo que puede haber. Estar sometido a un proceso penal con reglas de un procedimiento penal también es punitivo. Pero como ellos lo han interpretado de esta forma, ¿no? Entonces generan, ¿no? una situación bastante dudosa. Porque quien va a resolver dice, pero la ley dice no va a cobrar el empleo. Pero hay una interpretación, no ley. Porque es una interpretación. Y bueno, han terminado siendo sancionados porque si usted debió haber interpretado conforme a lo que dice el tribunal. Pero el señor le dice, pero yo he interpretado conforme a la ley. Entonces ahí hay un problema que pone en evidencia de una u otra manera que queda mal parado, por decirlo en términos coloquiales, el principio de legalidad, porque ¿dónde estamos? ¿No? Porque el principio de legalidad tiene reglas colaterales. Entonces ese yo creo que es un problema que tenemos que resolver. El otro problema que tenemos que resolver es que lo que yo mencionaba es que han modificado tanto las normas, tantas veces que tenemos nuevas normas. Una gran cantidad. Lo que yo le he comentado se lo escuché precisamente del profesor Amoretti, que en una intervención que hizo había sacado su estadística. Dijo, fíjate, tenemos una cantidad mayor a las normas originales del Código Penal que han sido modificadas o que han aparecido. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ya no existe el texto claro y expreso de la ley. Porque a veces para una misma norma existen varias modificaciones. ¿Y cuál va a utilizar usted? ¿La más favorable? Cuando por otro lado le dicen, conforme al plenario tal, se entiende que esto es así, y entonces existe una resolución de la Fiscalía Suprema, en un caso donde se imputó a un fiscal de haber actuado, en un caso fuerte de lavado de activos, de haber prevaricado. Ellos establecieron que no se podía establecer en el caso concreto que efectivamente había vulnerado el texto expreso y claro de la ley, porque había una tal superposición de normas y de interpretaciones y aplicaciones que ya no aparecía el texto expreso y claro. Y si no hay un texto expreso y claro, no hay un objeto de protección. Y entonces dijeron de que no podían sancionarlo en esta instancia, por supuesto, disciplinariamente, por el delito de prevaricar. Y eso demuestra una realidad y un fenómeno en nuestro país, de que ya los textos cada día han dejado de ser expresos y claros. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, el pensamiento de Gustavo Pozo, que nos está rendiendo homenaje, él sí cree que efectivamente no se puede hablar en un sentido absoluto, sino hay que relativizarlo todo, el concepto de expreso y claro. Yo pienso de una manera distinta, porque yo sí creo que hay que luchar para intentar determinar en cada caso concreto qué es lo expreso. Porque si no vamos a terminar realizando unas disquisiciones que no tienen nada que ver con el derecho penal. Porque el derecho penal no ha sido concebido en términos de comunicación simples, sino esencialmente complejos. Por ejemplo, cuando dice lo ajeno es un término valorativo jurídico. Lo ajeno no es, esto es mío porque yo lo digo. Lo ajeno tiene un fuerte componente totalmente juridizado. Yo puedo ser accionista de la Coca-Cola. Me voy a la tienda y me agarro mi Coca-Cola y digo, pues yo soy accionista, yo soy el dueño, no me es ajeno. ¿No? Todo eso, el proceso ya ha sido distinguido por el derecho. Sí, eso es ajeno. Tú tienes acciones, no puedes sobreponerte a todo. Y además tendríamos que revisar lo tuyo y lo ajeno, ¿no? Eso va a ser definido en qué campo, en el campo del derecho civil o en el campo del derecho societario. Y así tiene el concepto de matrimonio. Incluso en la actualidad ya sabemos que los viejos conceptos de hombre y mujer eran simples, ahora ya no son simples, ahora están sujetos a comprobación por razones del respeto a la personalidad, porque hay personas que nacieron con un sexo y se han transformado y de hecho está obligado a reconocerlo y también le cambia su estatus personal. Entonces ese es el sentido del derecho penal. Desde esa perspectiva yo creo que habría que colaborar a que los jueces entiendan que la salida no es una aplicación extensiva, porque están solucionando aparentemente problemas desde una perspectiva política. Este es un crimen
Además, puede ser escandaloso por la prensa, porque la prensa no tiene una concepción como la que tenemos nosotros. Y comienzan, la prensa comienza y ya culpabiliza. Y los jueces, en lo que tienen que ir su expediente, se dan cuenta que faltan estos elementos. Pero no se atreven a decirlo porque van a recibir a la clase en contra. Y entonces comienzan a extender los procesos, no de la norma, sino de la interpretación de la norma. Terminan sancionando. Un ciudadano no se merece eso. Puede ser que yo haya sido educado de forma ortodoxa, pero yo creo que los ciudadanos no se merecen eso. Porque si no, mejor pues que los jueces sean los periodistas. Ese es mi punto de vista. Entonces hay que colaborar. Creo que la mejor manera de colaborar es en cada caso concreto ir diciéndolo, ¿no? Hasta que ellos puedan acoger esta idea, sobre todo en casos emblemáticos, que los hay, por supuesto que los hay, donde el principio de legalidad queda absolutamente rezagado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ese es el sentido, por razones también de seguridad jurídica. ¿Algo más que preguntar? Sí. Esos son dos niveles. En el artículo que menciona el autor, lo que hace, como usted dice, es lesión o puesto en peligro al bien jurídico, ¿no es cierto? Lo cual ya queda claramente determinado que se termina siendo el objeto de protección en todos los tipos legales. Desde el punto de vista de la parlamentaridad, que era el mismo planteamiento también del profesor Sevilla Corte, está dirigido a reconocer que el derecho penal debe ser aplicado solo en última instancia. Debemos solucionar los conflictos de una manera distinta, deberíamos solucionarlos. Por ejemplo, le doy dos ejemplos claros. Debido a nuestra realidad particular, nosotros teníamos toda una estructura administrativa que controlaba el tema del uso de las armas. Y de pronto lo subieron y lo convirtieron en derecho penal. Ya tenemos delitos de tenencia ilegal de armas. No lo subieron. Antes lo teníamos solamente como algo administrativo y lo subieron. El 0.50 gramos litros de alcohol ya estaba regulado en el Reglamento Nacional del Tránsito. Pero como tenemos una gran criminalidad, pues en ese sentido, decidieron subirlo. Entonces ahí lo que diría, pero podemos utilizar un mecanismo alternativo. No utiliza el derecho, aunque dice precisamente el principio de fragmentariedad o de mínima intervención o última ratio del juicio penal, precisamente que hay que evitar crear ese tipo de figuras. Eso está dirigido al legislador. Le dice, cuando tú puedas evitar crear un delito, cuando lo puedas controlar, porque se habla de control social a través de otros mecanismos, pero el bien jurídico que ya está en nuestro Código Penal de forma efectiva y clara, además sin ninguna duda, sí conforma la estructura dogmática. Pero a ese planteamiento de la estructura dogmática, hay que agregarle, en mi opinión, también paralelamente el concepto del daño, porque el daño es la fuente de la existencia de los individuos y es el único que nos puede de una u otra manera permitir ponderar, ya no el bien jurídico, porque ya está lesionado, puesto en peligro. Dicho en otras palabras, el sujeto ya cometió un injusto penal, pero el daño
habría que volverlo a utilizar como un mecanismo, una categoría jurídica válida que permita sopesar los alcances de ese tipo de conducta en cada caso concreto. Se ha utilizado, no desde el principio del daño, pero sí desde el principio de proporcionalidad, porque la búsqueda de justicia es intensa, ¿no? Con todos los defectos que tiene nuestro sistema, sí va avanzando. Ha ocurrido un caso de violación, vagamente recuerdo por lo que la jurisprudencia, que en una corte de provincia había sancionado un delito de violación sexual de 3 personas contra una chica, a una pena de 7 años, y finalmente había sido condicional. Cuando subió en revisión a la Corte Suprema, el día de apelación, la Corte Suprema dijo que no, que era desproporcional. Y que el daño causado, ¿no?, debería ser debidamente ponderado desde el punto de vista del principio de proporcionalidad. Y le cambió la pena y se la puso efectiva y aumentó su detención. Con lo cual nos ha dado un buen mensaje, porque dijo: voy a utilizar el principio de proporcionalidad, pero les voy advirtiendo desde ahora, que es otro tema que lo podemos tocar luego, que el principio de proporcionalidad no es igual a una atenuación, sino a un proceso lo más cercano a la justicia, que es un proceso de ponderación. Entonces puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Entonces no se puede utilizar de una manera solamente pensando que la podemos llegar a utilizar como si fuera una atenuante. No tiene ese sentido. Y tiene otros sentidos más alternativos. Pero esa es un poco la idea de la búsqueda de soluciones concretas. Ahora, también ciertamente debo decirlo, ¿no?, que todo el bien jurídico pues, ha sido cuestionado en los últimos tiempos. Y les voy a dar un ejemplo. En los delitos tributarios o en los delitos macrosociales no queda muy claro cuál es el bien jurídico protegido, porque hay bienes jurídicos que tienen fuertes componentes funcionales. Por ejemplo, en los delitos tributarios, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Y esta es una tipo de discusión. ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Antes decían: no, el patrimonio del Estado. El dinero del Estado, el Estado es un administrador. Así que protegemos, no, el daño, el puro daño. O sea, si alguien deja de pagar 1 millón, el Estado no va a sucumbir por 1 millón, va a seguir avanzando. Entonces se ha aceptado razonablemente, por decirlo de alguna manera, de que el daño viene en función de los procesos de distribución y redistribución de la riqueza. Pero con eso crea un marco inmenso, porque eso es un proceso de distribución y redistribución de la riqueza, ¿no? Ya deberíamos ir a hacer adelantamientos de la punibilidad. Y si ustedes revisan los delitos de la Ley Penal Especial Tributaria, se van a dar cuenta que todo el lenguaje que utilizan es de carácter patrimonial, porque está redactado en los términos de los delitos patrimoniales. Entonces, hoy hay gente que puede decir que en los delitos tributarios el problema son las bases del funcionamiento del sistema. ¿De qué sistema? Del Estado. Porque se pone en peligro la existencia del Estado. Lo cual no deja de ser cierto, ¿no? No deja de ser cierto. Fíjense ustedes que lo más gravoso en Estados Unidos es no cumplir con los impuestos. El que no cumple con sus impuestos se va a la cárcel. Le quitan todos sus clientes y lo intervienen totalmente. O sea, su política respecto a los impuestos es en términos absolutos. Esa ley penal especial que nosotros tenemos en la época de Fujimori, que fue el primer presidente de la República que envió a la cárcel a todos los empresarios que tenían dobles contabilidades. ¿Por qué? Porque el daño, en realidad el daño es macro. Ustedes se imaginan qué es lo que pasa cuando las personas no tributan, ¿no?, y utilizan mecanismos o creaciones alternativas para evitar el pago de los tributos. Más pobreza, no hay educación, no hay pistas, no hay seguridad, no hay salud. Entonces afecta a las bases mismas de nuestra existencia como sociedad. Es un delito macro y de esa perspectiva habría que mirarlo. Y entonces crear nuevos tipos que tengan que ver con las personas que no cumplen con este. Es un planteamiento del deber.
Si vives en un estado, tienes el deber de, y vemos eso en esa parte. Bien. Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que les he señalado. En realidad, hace ya mucho tiempo yo venía trabajando sobre estos fenómenos solamente de nuestro país. Realmente no se ven en otros países, solamente en nuestro país. Y es una necesidad de intentar comprender el derecho penal actual en virtud no solamente de la norma penal, como hemos visto, sino también de las decisiones del Tribunal Constitucional, de las decisiones de la Corte Suprema, de las sentencias vinculantes, de sus plenarios y de todos los procesos de interpretación. De ello podemos arribar a la conclusión de que efectivamente existe, desde el punto de vista no de la norma, pero sí de la interpretación, una serie de superposiciones a las cuales le quieren adicionar la idea de que son obligatorios o vinculantes. Y realmente el principio general es que el juez está vinculado a la ley. La ley es la única fuente del derecho penal y los procesos de interpretación son precisamente esos procesos de interpretación. Pero esto ha surgido no por casualidad, esto ha surgido de la línea de la argumentación jurídica. Porque claro, este pensador, Alexis, él ha considerado de que en algunos casos las soluciones jurídicas pasan por encima de la ley y que deben ser reacondicionadas conforme a las coyunturas o a los momentos sociales o incluso a fines promocionales que pueda tener el derecho. Pero eso no puede ser recibido por el derecho penal, porque el derecho penal precisamente se guía en su interpretación jurídica por el principio de legalidad. Dicho en otras palabras, no se puede ampliar el derecho penal para dar soluciones entre comillas justas o técnicamente promocionales. ¿Qué es lo que sería una solución promocional? Por ejemplo, aplicar una pena dura para un caso no tan grave, realmente objetivamente no tan grave, una pena dura con la finalidad de instrumentalizar y dar un mensaje a toda la población en el sentido que todos los que incurran en este tipo de delitos van a tener ese tipo de sanción, y de crear un tipo de conciencia a nivel de toda la judicatura que en todos esos casos van a aplicar penas severas. Ha ocurrido, en nuestro país ha ocurrido, ustedes recuerden, hace unos años atrás, un señor que en Miraflores, esto ocurrió en el Club Waikiki, en Miraflores, salió, parece que había bebido mucho, atropelló a unos chicos universitarios, uno de ellos quedó mal, ¿no? Su mamá salió a denunciarlo, este señor huyó, después se presentó, mucho tiempo después se presentó con sus abogados y por primera vez un juez envió a la cárcel a una persona que había conducido en estado de vida y había cometido un delito culposo. Pero fue tan fuerte este caso desde el punto de vista de los daños, miren ustedes, de los daños, porque el jovencito no se pudo recuperar. Piensen que llegaron a acuerdos patrimoniales, ya la salud de este chico quedó totalmente afectada. Pero eso creó más o menos como un planteamiento ideológico donde se les decía, por un lado a los jueces, en casos similares siempre tendrás que aplicar penas similares, con lo cual las relaciones cambiaron, ¿no? Y se volvieron relaciones mucho más severas. Y de alguna manera se hizo justicia, porque históricamente, bueno, hasta ahora, la mayor cantidad de delitos que tenemos nosotros tienen origen culposo. Tienen origen culposo. Ya por ahí hay algún juez que estos delitos culposos no los ha valorado como culposos, sino como delitos de dolo eventual. Y no me llamaría la atención que en muchos casos, muchos de estos hechos se conviertan no en delitos culposos, sino en delitos dolosos, con dolo eventual, en la medida que los presupuestos de estas circunstancias generalmente ponen en evidencia que vulneran las normas mínimas de cuidado, ¿no? Y pese a ello se ratifican en su comportamiento, como son sobre todo los famosos casos de tránsito. En Argentina ocurrió un caso famoso, muy conocido, un taxista en un pueblo de Argentina, no en Buenos Aires, se metió a la vereda, ya le dicen la calzada, por querer avanzar todo el tráfico que había, se metió, y en
la esquina salieron unos niñitos, o sea, los niños corren y los terminó matando a algunos de ellos. Y entonces el juez consideró que eso no era una figura culposa, sino dolosa, y al día siguiente le encarceló, le quitó el auto, se lo decomisó, y todos los taxistas estaban ahí frente al juez, ¿no? Porque hay una federación fuerte de gente diciéndole que es injusto, que eso es un delito culposo, que era la libertad. Y el juez se enfrentó con todos ellos y lo mantuvo en la prisión, le decomisó, hizo responsable civilmente quien tenía que ser responsable. Eso cambió la percepción. Y entonces los jueces se dieron cuenta que sí, que hay casos que aparentemente son culposos, pero que su esencialidad objetiva, no subjetiva, sino objetiva, es decir, como un hecho externo, objetivo y comprobable, se puede predicar que era una conducta absolutamente dolosa desde el punto de vista del dolo eventual. Ustedes saben que el dolo eventual es primo hermano de la culpa consciente. Bueno, entonces yo creo que esos son algunos avances. Y como una conclusión final, ¿tiene validez el principio de legalidad? Sí, tiene. ¿Debemos afianzarlo? Sí, debemos afianzarlo. ¿Debemos intentar afianzar un sistema de derecho penal que ya vaya recogiendo todas estas tendencias criminales de última generación? También. Tenemos que buscar los mecanismos adecuados, porque si no, un día nos vamos a encontrar huérfanos de todo tipo de normatividad, incapacitados a los jueces, porque los legisladores finalmente le trasladan la responsabilidad a los jueces, y los jueces no pueden resolver de otra manera, por muy graves que sean los hechos, porque no existen las normas adecuadas. Y lo que no debemos olvidar es que existe un trípode que el derecho penal no puede pasar: la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad, o el reconocimiento ético de la persona, es esencial, y sobre todo la seguridad jurídica como un nuevo valor que tiene que invadir todo el derecho penal. Muchas gracias.